Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, la fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. Francisco pide ante la ONU renovar la arquitectura financiera internacional. Aumenta la tensión entre Azerbaiyán y Armenia, que acusó a Turquía de derribar uno de sus aviones. Monitor del COVID-19, cifras medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y el mundo. Alberto Fernández se reunió con infectólogos en la Casa Rosada. La Corte Suprema de Justicia declaró admisible el pedido de per saltum de los jueces que Macri designó violando la Constitución Nacional. Cristina Kirchner, Abruglia y Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios. Un hombre mató a puñaladas a un policía federal en pleno barrio de Palermo. Asaltan y golpean a una jubilada para robarle y hay 3 detenidos. Adiós, Aquino, el hombre que cuestionó los mandatos y los totalitarismos con su entrañable Mafalda. Leonardo Boff, o la humanidad reacciona o vendrán más virus letales. Esta pandemia sobrepasa la capacidad de todos, dijo Quirós sobre la carga de datos en Buenos Aires. Kicillof presentó un sistema para reducir el volumen y peso de los residuos urbanos. Bianco calificó de miserables y oportunistas a quienes acusan a la provincia de ocultar muertos. Las Leonas festejan 20 años desde que nacieron para cambiar el deporte argentino. El Papa Francisco pidió ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas renovar la arquitectura financiera internacional. Animó a la comunidad global a terminar con las injusticias económicas y convocó a que no prevalezca el camino del individualismo frente a la pandemia de coronavirus. La pandemia nos llama, de hecho, a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. El tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Puede representar una oportunidad real para la conversión, la transformación, para repensar nuestra forma de vida y nuestros sistemas económicos y sociales, que están ampliando las distancias entre pobres y ricos, a raíz de una injusta repartición de los recursos. Pero también puede ser una posibilidad para una retirada defensiva con características individualistas y elitistas. Da preferencia a las actitudes de autosuficiencia, nacionalismo, proteccionismo, individualismo y aislamiento, dejando fuera los más pobres, los más vulnerables, los habitantes de las periferias existenciales, y ciertamente será perjudicial para la entera comunidad, causando autolesiones a todos, y esto no debe prevalecer. Una nueva ética supone ser conscientes de la necesidad de que todos se comprometan a trabajar juntos para cerrar las guaridas fiscales, evitar las evasiones y el lavado de dinero que le roban a la sociedad, como también para decir a las naciones la importancia de defender la justicia y el bien común sobre los intereses de las empresas y multinacionales más poderosas. Este es el tiempo propicio para renovar la arquitectura financiera internacional. Azerbaiyán y los separatistas de Nagorno-Karabaj
apoyados por Armenia, afirmaron haberse infligido mutuamente grandes pérdidas en los combates habidos en la zona, y a pesar de los esfuerzos internacionales por detenerlos. Mientras tanto, el gobierno armenio acusó a Turquía de derribar un avión de su fuerza aérea con un caza bombardero que asegura despegó de una base de Azerbaiyán. Compartimos el monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus, tanto para la Argentina como para el mundo. El presidente Alberto Fernández se reunió en la Casa Rosada con el grupo de expertos médicos e infectólogos que asesoran al gobierno nacional sobre la pandemia de coronavirus, con el fin de analizar la evolución de la enfermedad para decidir las futuras acciones. La Corte Suprema de Justicia declaró admisible el pedido de per saltum de los jueces con sus traslados suspendidos, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, en una resolución dada a conocer por la misma Corte. La Corte decidió por unanimidad que las cuestiones planteadas exceden el interés de las partes y que el asunto atañe a la comunidad, al declarar admisible el recurso presentado por dichos camaristas. La resolución llevó la firma de los ministros de la Corte Juan Maqueda, Elena Hayton, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosati y el presidente del máximo tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien lo hizo con fundamentos propios. Todo se dio en un contexto de una fuerte presión del pilar comunicacional, los medios de comunicación, con movilizaciones y escraches de la oposición, con la cobertura declamativa de la presidenta del PRO, que anticipó que no se le podrá hacer juicio político a la Corte, ya que el gobierno no cuenta con los 2/3 que necesita para el Congreso, si en caso de que quisiera hacerlo. Resulta oportuno recordar lo que cita Raúl Zaffaroni en el libro Justicia a la Carta, que también describe todo lo ocurrido en este maridaje entre el poder político, los servicios de justicia y el poder judicial, cuando gobernaban los que ahora son opositores. Y dice Zaffaroni: es esta la primera vez en nuestra historia que un titular del Ejecutivo se sincera de tal forma, se refiere a Macri, que expresa públicamente su deseo de tener jueces propios. Y lo cierto es que para eso no se detiene ante nada, incluso ante trasladar jueces por decreto presidencial, lo que no tiene precedentes para conformar instancias de revisión de modo conveniente para sus dictados. Zaffaroni está haciendo referencia a los jueces que ahora la Corte parece rápidamente salir a proteger. A Bruglia y a Bertuzzi los quieren mantener ilegalmente en la Cámara Federal para garantizar la impunidad de Macri y sus funcionarios, dijo por tuit Cristina Fernández de Kirchner. Agregó: uno de ellos anuló el procesamiento de Dietrich, Iguacel y Duhovne por la estafa de la autopista de más de $600 millones. Bruglia es el de barbita, dice. El de al lado, en una foto que exhibe, de pelo blanco. Se llama Martín Irurson y es el otro camarista que anuló el procedimiento de los macristas. Es el autor de la doctrina con la que se encarceló a peronistas o kirchneristas, como se prefiere llamar, por la teoría del poder residual. En sus tapas, Clarín te dice que queremos separar a Bruglia y Bertuzzi porque me investigan a mí, dijo Cristina. Como dijo Néstor, Clarín miente. Todas las causas que me armaron ya pasaron la etapa de instrucción. ¿Se dan cuenta que han convertido al Poder Judicial en un instrumento para atacar al peronismo y a los gobiernos populares y darle impunidad a los poderosos que siempre manejan los hilos de la economía y la comunicación en nuestro país? El inspector de la Policía Federal Argentina fue asesinado de 4 puñaladas en el barrio porteño de Palermo por un hombre en aparente situación de calle y con presuntas alteraciones mentales que terminó baleado y detenido.
y se investiga si al momento del hecho el agresor estaba amenazando a transeúntes, según informaron fuentes policiales y médicas. Una jubilada de 95 años fue asaltada, atada y golpeada durante un robo en su casa del barrio porteño de Villa del Parque. Y por el hecho fueron detenidos 3 sospechosos, según informaron fuentes policiales. El dibujante y humorista mendocino Quino, que falleció a los 88 años tras haber sufrido un accidente cerebrovascular hace unos días, será recordado siempre por el fenómeno de Mafalda, la niña de clase media, intelectualizada y rebelde, que hace 56 años comenzaba a enredarse en la memoria social y política argentina a través de una mítica historieta surgida en la revista Primera Plana, que hoy revalida su vigencia, cuestionando totalitarismos y mandatos familiares, sexistas y generacionales. Quino había nacido en Mendoza el 17 de julio de 1932. En la década del 50 llegó a Buenos Aires y comenzó a trabajar en las revistas Rico Tipo y Tía Vicenta. Su máxima creación, su hija, como él solía llamarla, Mafalda, se publicó por primera vez en 1963 en la revista Leoplan, y luego el semanario Primera Plana comenzó a publicarla regularmente. Mafalda era su voz. Era la encargada de manifestar sin filtros las cosas que él veía cotidianamente: la política, la economía, la humanidad, el egoísmo, las guerras, el mundo, tantas cosas. Hasta que en 1973 Quino decidió dejar de publicarla. ¿Por qué, maestro? Para el personaje y los mecanismos, porque también todo se basaba en que Mafalda o escuchaba algo por radio o televisión o leía una noticia y preguntarse por qué esto funciona así. Entonces, bueno, a casi 10 años dibujando lo mismo y diciendo que el mundo no funciona y que las guerras son malas y todo el mundo lo sabe ya. Recibió innumerables premios nacionales e internacionales. ¿Acaso el más trascendente fue el Príncipe de Asturias en Comunicación y Humanidades en Madrid en 2014 y fue el primer historietista que recibió el trascendente galardón? Este hombre, a partir de Mafalda, que iluminó toda una generación y decía las cosas que no se podían decir en épocas en que la palabra estaba prohibida, y Mafalda, sin embargo, interpelaba a la sociedad con mucha fortaleza. Aunque su papá se nos haya ido un 30 de septiembre de 2020, ella permanecerá imborrable en el corazón de generación en generación. Gracias, Joaquín. Gracias, Quino. El teólogo, filósofo y antropólogo brasileño Leonardo Boff, considerado uno de los mayores artífices de la teología de la liberación latinoamericana y conocido por sus aportes a los derechos humanos, asegura que el coronavirus es una secuela del modo de producción capitalista, que ha avanzado sobre los bosques en razón del agronegocio, destruyendo parte del hábitat de los virus. Y advierte en una entrevista con la presidenta de Telegram, Bernarda Llorente, que o la humanidad reacciona o vendrán más virus letales. El coronavirus cayó como un rayo, un meteoro rasante sobre el capitalismo neoliberal, porque todos los mantras que tenían, los ideales, el lucro, la acumulación privada, la competencia, el individualismo, el consumismo, el estado mínimo, la privación de las cosas comunes, todo eso se ha mostrado inútil. Es el contexto del modo de producción capitalista que ha afectado profundamente la naturaleza, ha avanzado sobre los bosques en razón del agronegocio, busca de lucro, y entonces destruyó el hábitat de los virus. Y esos pasaron de los animales a los seres humanos. Entonces,
Yo creo que, partiendo del hecho que hoy es un hecho científico, no más una hipótesis, que la Tierra Gaia es un superorganismo vivo que articula lo físico y lo ecológico para mantener siempre su vida y generar continuamente. Entonces, a mi juicio, ese virus es un contraataque de la Tierra Gaia, de la Madre Tierra, de la Mama, contra un tipo de humanidad que la sigue destruyendo, amenazando. El socialismo es un proyecto real y puede ser realizado. No es el socialismo que se transformó en un socialismo de Estado, es un socialismo del más tradicional y que incorpora el momento ecológico y que postula un pacto social mundial, porque no tenemos un pacto social mundial. Tenemos la soberanía nacional, un país, no digo contra el otro, pero que se distingue del otro. Y el virus ha mostrado que eso está superado, que debemos trabajar juntos, construir. El tiempo de las pasó. Como decía Teilhard de Chardin, es el tiempo de construir la tierra como la casa común, el único lugar en donde todos nos encontramos. Una acción que piensa los problemas globales con soluciones globales. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, defendió a sus pares bonaerenses tras las críticas formuladas desde algunos sectores por supuestas demoras en la carga de datos de fallecidos por coronavirus. Lo hizo al asegurar que esta pandemia tiene una magnitud que sobrepasa la capacidad de todos. La Argentina tiene un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se aloja en un sistema, en el SISA, Sistema Nacional de Sistema de Información de Salud. Entonces, ese sistema nacional tiene una metodología que es una metodología laboriosa porque significa tener que cargar uno por uno los pacientes, lo que obviamente para todo el sistema de salud en un momento de pandemia es un sobreesfuerzo importante. Lo que nosotros hemos hecho desde el primer día es trabajar sistemáticamente colaborando con los efectores públicos y privados, que son efectivamente los responsables de cargarlo, para darles el soporte, acompañarlos, porque una cosa es cargar una enfermedad que está endémica en la ciudad, como puede ser la tuberculosis o alguna otra, que tiene una cantidad de casos determinada por año, y otra cosa es una pandemia de esta magnitud que sobrepasa todas las capacidades de los efectores de cargar. Así que nosotros hemos trabajado desde el primer día acompañando, dando soporte. Tenemos cerca de 100 personas que cargan datos y acompañan a los efectores tanto para las PCR como para el mantenimiento o el ingreso de casos, como para el registro de los fallecidos a todos los efectores de la Ciudad de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires lo que han encontrado es una magnitud de la demora mayor al promedio, y han buscado una metodología para identificar cuál es esa demora, dónde está, cuántos son, lo cual la verdad que me parece que es una tarea de muy buena calidad y muy bien hecha. Eso significa que han encontrado una manera de identificar los faltantes. Pero eso no es necesariamente un cambio de metodología. Luego, una vez identificados los faltantes, hay que sentarse nuevamente con el SISA y cargar en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Así que la metodología de reporte en la Argentina no ha cambiado. Lo que ha hecho la provincia es encontrar una forma de identificar sus demoras y corregirlas. Cosa que nosotros también hacemos permanentemente y seguiremos aprendiendo cómo hacerlo mejor. Porque, como yo les decía al principio, este sistema, en el medio de una pandemia, sobre todo para nosotros en los meses de julio y agosto, que han sido muy intensos, facilita la demora de los datos y tenemos que trabajar todos todo el tiempo para mejorarlo. Y en cuanto a los comentarios del diputado, por supuesto que estoy de acuerdo. Todos tenemos que trabajar todo el día para mejorar el reporte, para mantenerlo lo más actualizado posible. Y toda la colaboración, ideas y propuestas que escuchemos para hacerlo mejor, por supuesto que lo vamos a escuchar y lo vamos a aceptar. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó un sistema que permitirá reducir los residuos sólidos urbanos hasta un 30% en su peso y en un 75% en volumen, para su posterior reciclado, que tendrá como prueba piloto el municipio de Exaltación de la Cruz.
Es la tercera visita del gobernador en Exaltación de la Cruz y en este caso ni más ni menos que poniéndonos en el centro de la escena, en el debate de la disposición final de los residuos sólidos urbanos. Y es aquí que comenzamos con estos ensayos que tienen que ver con la basura que nosotros sacamos de los frentes de nuestros vecinos y vecinas, transformarla, o sea, hacer la separación correspondiente, pero luego transformarla en esta masilla para ser reutilizada en, por ejemplo, relleno de caminos o ladrillos para construir viviendas. Es un proceso muy innovador en el cual, después de hacer la recuperación de los elementos que se pueden reciclar, la basura es procesada, es triturada, comprimida y en ese proceso se produce una estabilización de la misma y da un producto que tiene una gran cantidad de potenciales. Es una planta muy interesante de fabricación nacional y de diseño nacional, cosa que valoramos y festejamos desde el Organismo para el Desarrollo Sostenible. Vamos a trabajar junto con ellos para que tengan todas las aprobaciones y tener la seguridad de que sea medioambientalmente viable. En medio de la pandemia hemos puesto un proceso novedoso en funcionamiento que cuando esté listo y concluido vamos a reproducir en toda la provincia de Buenos Aires. Esperamos poder exportar al exterior. La provincia de Buenos Aires ya decidió, vamos a acompañar a los intendentes, a los empresarios, a los trabajadores que se dedican de la basura, en vez de hacer veneno, a hacer futuro. Así que muchísimas gracias. El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, calificó de miserables y oportunistas aquellos referentes de la oposición que acusan al gobierno de la provincia de Buenos Aires de haber intentado ocultar la cantidad de personas fallecidas por coronavirus en ese territorio. Quienes lo plantean en esos términos de que la provincia de Buenos Aires estuvo intentando ocultar muertos, me parece una actitud miserable y oportunista. Realmente lo digo, intentando sacar no sé qué ventaja política del manejo de una pandemia. Lejos de ocultar cualquier número, cualquier cifra, nos pusimos a trabajar para que esa información sea pública. Y por eso también invitamos y nos pusimos a disposición de cualquier otra jurisdicción para hacer la transferencia de la tecnología, de cómo hicimos, de cómo validamos estas cuestiones. Yo lo que digo es que nos cansamos también bastante de decirlo. En el marco de una pandemia que implica esfuerzos mancomunados, que implica una asistencia financiera muy fuerte sobre municipios, sobre el sistema de salud, un trabajo, la verdad, impecable que está llevando nuestro Ministerio de Salud desde que comenzó la pandemia. Ponerse a querer sacar algún tipo de tajada política con este tipo de especulaciones, repito, me parece una actitud oportunista y realmente miserable desde el punto de vista humano. Me parece que en lugar de intentar hacer esto que a mí me parece que es también, como decía el jefe de gabinete, que es oportunista y que es de baja calaña, esta necropolítica de baja calaña, creo que también debieran pensar en la implicancia de por qué no hacemos las aperturas mayores como están sugiriendo. Parece que hay que juntar ambas cosas, hay que entender la importancia de tantas cosas, porque de hecho, a mitad de agosto, cuando hubo un rebrote muy grande en todo el territorio del AMBA, de la provincia de Buenos Aires, y que empezaron los brotes en el interior del país con mayor frecuencia, fue producto también, o fue luego también, de una serie de aperturas muy fuertes. Así que me parece que tenemos que reflexionar seriamente, esto se sabe en todo el mundo, y me parece que es importante que reflexionemos sobre la necesidad de bajar los casos en el país. Ya hemos superado el primer desafío, o hasta el momento lo hayamos superado hasta el momento, que es la no saturación, el no colapso del sistema de salud, producto del esfuerzo y del crecimiento del sistema de salud que hemos hecho, pero seguimos teniendo muchos casos por día y esos casos significan una gran cantidad de fallecidos. Así que el esfuerzo que nos tenemos que dar como sociedad es a bajar la cantidad de casos y superar como podamos esta epidemia. Las Leonas, el seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped, que ganó la histórica medalla plateada en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, han cumplido 20 años de su bautismo felino como equipo con garra y mística.
Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, como acaba de decir el Papa, de economía o partidaria. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es evitar ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Es cierto, estamos todos agobiados, cansados, pero debemos seguir cuidándonos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.